Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar a leer el libro, La larga marcha de Stephen King. Vamos a empezar. Primera parte, la salida. Diga la palabra secreta y ganará $100. George, ¿quiénes son nuestros primeros concursantes? George. ¿Estás ahí, George? Groucho Marx. Apueste su vida. Un viejo Ford azul se detuvo esa mañana en el aparcamiento vigilado, con el aspecto de un perrillo cansado tras una larga carrera. Uno de los vigilantes, un joven inexpresivo con un uniforme caqui y los correspondientes correajes, pidió que le mostrara la tarjeta azul de identidad. El muchacho que iba sentado en el asiento trasero entregó la tarjeta de plástico a su madre, que se la dio al vigilante. Este la introdujo en una terminal de ordenador que parecía fuera de lugar en aquel apacible paisaje rural. La terminal engulló el plástico y la pantalla se iluminó. Garrity, Raymond Davis. R.D. 1 Pownal Men. Androscoggin County. Número ID. 46 801 89. Oka. El vigilante pulsó otra tecla y todo desapareció de la pantalla, quedando de nuevo limpia y vacía, con su color verduzco. Después hizo un gesto de que el coche podía pasar. ¿No nos devuelven la tarjeta?, preguntó la madre. No. No, mamá, respondió Garrity con tono paciente. Pues no me gusta, añadió la mujer, mientras detenía el coche en un sitio libre. Llevaba repitiendo esa frase desde que habían emprendido el camino en la oscuridad a las 2 de la madrugada. En realidad, la había murmurado por lo bajo durante todo el trayecto. No te preocupes, dijo el muchacho, mirando alrededor con una confusa mezcla de expectación y temor. Bajó del coche antes casi de que el motor lanzara su último jadeo asmático. Garrity era un joven alto, de buena complexión, y llevaba una descolorida chaqueta militar para protegerse del frío en aquella mañana primaveral. Su reloj marcaba las 8 en punto. La madre también era alta, pero demasiado delgada. Sus pechos eran apenas unas leves protuberancias. Su mirada era insegura y errática, como afectada por una profunda conmoción, y su expresión era la de un inválido. Su cabello pelirrojo se había despeinado bajo el puñado de horquillas que supuestamente debía mantenerlo en su sitio. Sus ropas colgaban desmañadamente de su cuerpo, como si acabase de perder varios kilos. Murmuró con aquel susurro de conspiración que él había llegado a temer. Escucha. El muchacho bajó la cabeza y fingió arreglarse la camisa. Uno de los vigilantes estaba comiendo una ración militar de alimentos concentrados directamente de la lata, mientras leía un cómic. Unas gotas de salsa de judías le bajaban por la comisura de los labios. Garrity contempló al vigilante y pensó por enésima vez, esto es real. Y ahora, por fin, la idea empezó a cobrar una forma concreta. Todavía estás a tiempo de cambiar de idea. El miedo y la expectación le formaron un nudo en el estómago. No, ya no queda tiempo, replicó, la fecha límite de retirada era ayer. Todavía con voz de conspiradora, la madre insistió. Ellos lo comprenderán. Sé que lo harán. El comandante. El comandante, le interrumpió Garrity, mientras observaba el gesto desesperado de su madre. Ya sabes lo que haría el comandante, mamá. Otro coche había terminado el breve ritual a la entrada y estaba aparcando. Descendió de él un muchacho de cabello castaño. Sus padres bajaron a continuación y, por un instante, el trío formó un corro, conferenciando como jugadores de béisbol preocupados por la marcha del partido. El recién llegado llevaba, como algunos de los demás muchachos, una bolsa de viaje ligera. Garrity se preguntó si habría sido una tontería no llevar una también. ¿No vas a cambiar de idea? En la pregunta, bajo el tono de nerviosismo, asomaba un sentimiento de culpabilidad.
Rey Garratti, pese a contar solo 16 años, tenía una idea bastante precisa de la naturaleza de tal sentimiento. Su madre creía haber sido demasiado adusta con él, haber estado demasiado cansada o absorta en sus achaques de adulta para detener la locura de su hijo en su etapa inicial. Antes de que la pesada maquinaria del Estado se adueñara de la situación con sus vigilantes de caqui y sus terminales de ordenador, desde tiempo atrás, el muchacho se había encerrado cada vez más en su insensatez hasta que, el día anterior, la trampa había caído sobre él definitivamente. Él posó una mano en el hombro de su madre. La idea ha sido siempre mía, mamá. Sé muy bien que no la compartes, pero... Echó un vistazo alrededor. Nadie les prestaba atención. Te quiero, mamá, pero esto es lo mejor, de todos modos. No lo es, replicó ella, a punto de que le saltaran las lágrimas. No lo es, Re. Si tu padre estuviera aquí lo impediría. Pero no está, ¿verdad? Garratti se mostraba desconsiderado con ella, esperando impedir que se pusiera a llorar. ¿Qué sucedería si, al final, tenían que llevársela a rastras? Garratti había oído decir que tal cosa sucedía en ocasiones, y la idea le provocó un escalofrío. Con un tono más bajo, añadió. Déjalo ya, mamá. ¿De acuerdo? Sonrió con una mueca forzada, y él mismo se respondió, de acuerdo. A la mujer todavía le temblaba el mentón, pero asintió. No estaba de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Nadie podía hacer nada a esas alturas. Una leve brisa soplaba entre los pinos. El cielo presentaba un azul intenso. La carretera quedaba justo delante de ellos, con el sencillo mojón que señalaba la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De pronto, la expectación superó el miedo y Garratti deseó estar ya en marcha, avanzando por aquella carretera. Te he preparado esto. ¿Puedes llevarlo, no? No pesa demasiado, musitó la madre, mientras le entregaba un paquete de galletas envueltas en papel de aluminio. Está bien, respondió el muchacho. Tomó el paquete y abrazó seguidamente a la mujer con gesto torpe, intentando darle lo que ella parecía necesitar. La besó en la mejilla y notó que su piel era como seda gastada. Por un instante estuvo a punto de llorar él también. Después pensó en el rostro del comandante, con su sonrisa y su mostacho, y dio un paso atrás guardando las galletas en el bolsillo de su chaqueta militar. Adiós, mamá. Adiós, Re. Pórtate bien. La mujer se quedó inmóvil unos instantes y Garratti tuvo la sensación de que era muy ligera, como si incluso las suaves ráfagas de brisa que soplaban esa mañana pudieran levantarla del suelo y arrastrarla por el aire como una semilla de diente de león. Luego volvió al coche y puso en marcha el motor. Garratti permaneció donde estaba. La madre levantó la mano y se despidió. El muchacho pudo ver ahora lágrimas en sus ojos. Respondió agitando la mano y, cuando el coche se alejó, permaneció inmóvil unos instantes más, con los brazos a los costados, consciente de lo valiente y solitario que debía de parecer. Pero cuando el coche hubo cruzado la entrada, la sensación de desamparo le embargó de nuevo, y volvió a ser únicamente un muchacho de 16 años, solo en un lugar extraño. Se volvió hacia la carretera. El otro muchacho, el de cabello castaño, estaba contemplando a su familia, que se marchaba. En el rostro tenía una cicatriz muy visible. Garratti se acercó y le saludó. El otro le dedicó una mirada. Hola. Hola. Me llamo Ray Garratti, se presentó, sintiéndose ligeramente estúpido. Yo soy Peter McFreeze. ¿Estás preparado? Preguntó Garratti. Sebrie se encogió de hombros. Me siento ansioso. Eso es lo peor. Garratti asintió. Los dos se encaminaron hacia la carretera y el mojón fronterizo. Detrás de ellos, otros coches empezaban a marcharse. Una mujer se echó a llorar con desconsuelo. Garratti y Sebrie se acercaron más el uno al otro.
Ninguno de los dos volvió la vista atrás. Delante tenían la carretera, ancha y negra. Ese asfalto estará caliente al mediodía, dijo M. Sebriest. Voy a hundirme en él hasta los hombros. Garratty asintió. M. Sebriest le contempló con aire pensativo. ¿Cuánto pesas?, preguntó. 73 kilos. Yo 76. Dicen que cuanto más pesas, antes te cansas, pero yo creo que estoy en muy buena forma. A los ojos de Garratty, Peter McFreeze parecía más que en buena forma, parecía tener una potencia física asombrosa. Se preguntó quién habría dicho que a más peso, antes llegaba el cansancio. Estuvo a punto de preguntarlo, pero decidió abstenerse. La larga marcha era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas. M. Sebriest se sentó a la sombra junto a un par de chicos y, al cabo de unos instantes, Garratty le imitó. M. Sebriest parecía haberse olvidado de él por completo. Garratty echó un vistazo a su reloj. Eran las 8:05. 55 minutos para la salida. La impaciencia y la expectación volvieron a acuciarle, e hizo lo posible para sosegarse, diciéndose que debía aprovechar el rato permaneciendo sentado. Todos los muchachos estaban sentados, unos en grupo y otros en solitario. Uno de ellos se había encaramado a la rama inferior de un pino situado junto a la carretera, y estaba comiendo un emparedado de jalea. Era un muchacho flaco y rubio que llevaba unos pantalones púrpura y una camiseta azul bajo un viejo suéter verde de cremallera, con agujeros en los codos. Garratty se preguntó si el enjuto muchacho aguantaría, o si se agotaría rápidamente. Los chicos junto a los cuales habían tomado asiento él y M. Sebriest estaban conversando. Yo no pienso apresurarme, dijo uno de ellos. ¿Para qué? ¿Y si me señalan un aviso, qué más da? Me adapto, y ya está. Aquí la palabra clave es adaptarse. Recordad dónde habéis oído esto por primera vez. El muchacho que estaba hablando miró alrededor y reparó en Garratty y M. Sebriest. Más ovejitas para el matadero. Me llamo Hank Olsen, y lo mío es la marcha. Dijo, sin el menor asomo de sonrisa. Garratty se presentó. M. Sebriest también lo hizo, con aire ausente y la mirada fija en la carretera. Yo soy Art Baker, dijo el cuarto muchacho, con un ligero acento sureño. Los cuatro se estrecharon las manos. Hubo un momento de silencio, que rompió M. Sebriest. Impone un poco de respeto, ¿verdad? Todos asintieron salvo Hank Olsen, que se encogió de hombros y sonrió. Garratty observó al chico sentado en la rama del árbol, que terminó el emparedado, hizo una pelota con el papel y lo lanzó hacia el arcén. Garratty llegó a la conclusión de que no duraría mucho. Eso le hizo sentirse un poco mejor. ¿Veis esa señal junto al mojón?, dijo Olson de repente. Todos volvieron la mirada. La brisa impulsaba las nubes, formando zonas de sombra que corrían velozmente cruzando la cinta de asfalto. Garratty no estaba seguro de ver nada concreto. Es de la larga marcha de hace 2 años, continuó Olson con siniestra satisfacción. El chico estaba tan asustado que se quedó helado ahí mismo al sonar las 9 en punto. El resto del grupo visualizó en silencio aquel horror. Simplemente, no consiguió moverse. Le cayeron los 3 avisos y, a las 9:02, le dieron el pasaporte. Justo ahí, al lado del poste de salida. Garratty se preguntó si también a él se le entumecerían las piernas. No lo creía, pero era algo que solo sabría cuando llegara el momento, y era un pensamiento terrible. Se preguntó por qué Hank Olsen había decidido sacar a colación un tema tan horrible. De pronto, Art Baker se enderezó, sin ponerse en pie. Ahí viene. Un jeep pardo grisáceo llegó junto al mojón fronterizo y se detuvo, seguido de un extraño vehículo oruga que avanzaba lentamente.
En la parte delantera y trasera del vehículo sobresalían dos pequeñas antenas de radar con forma de plato. Dos soldados haraganeaban en la cubierta superior del vehículo. Garratti sintió un vacío en el estómago al verlos. Los soldados llevaban fusiles de precisión de grueso calibre. Algunos muchachos se pusieron en pie, pero Garratti no les imitó. Tampoco lo hicieron Olson ni Baker y, tras la mirada inicial, M. Sebries pareció ensimismarse de nuevo. El muchacho sentado en la rama del pino balanceaba los pies ociosamente. El comandante descendió del jeep. Era un hombre alto y erguido, con un intenso bronceado de desierto a juego con su sencillo traje caqui. Llevaba una pistola enfundada en el cinturón y gafas de sol reflectantes. Corría el rumor de que la vista del comandante era extremadamente sensible a la luz y nunca se le había visto en público sin sus gafas. Sentaos, muchachos, dijo, una vez en tierra. Tened en cuenta el consejo número 13. El consejo número 13 rezaba, conservar las energías siempre que sea posible. Los que se habían puesto en pie volvieron a sentarse. Garratti consultó de nuevo su reloj, las 8:16. Decidió que iba un minuto adelantado. El comandante siempre aparecía a la hora prevista. El muchacho pensó en atrasar el reloj un minuto, pero pronto lo olvidó. No voy a hacer un discurso, continuó el comandante, escudriñándoles con las gafas que le ocultaban los ojos. Quiero felicitar al que resulte vencedor y expresar mi reconocimiento a los perdedores por su valor. A continuación, volvió a la parte trasera del jeep. Se produjo un intenso silencio. Garratti inspiró profundamente el aire primaveral. Iba a ser un día de calor moderado, perfecto para la marcha. El comandante regresó junto al grupo llevando en la mano una tablilla con sujetapapeles. Cuando diga vuestros nombres, adelantaos y recoged vuestros dorsales. Después, volved a vuestro sitio hasta que sea la hora de empezar. Por favor, que no haya desorden. Ya estamos como en el ejército, musitó Olson con una sonrisa. Garratti no hizo caso. No podía evitar un sentimiento de admiración hacia el comandante. Antes de que los escuadrones se lo llevaran, el padre de Garratti solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación, un sociópata apoyado por la sociedad. Sin embargo, el padre de Garratti nunca había visto en persona al comandante. Aaronson. Un muchacho campesino, bajo, robusto y con el cuello tostado por el sol, se adelantó titubeando, obviamente amedrentado por la presencia del comandante, y recogió su gran dorsal de plástico con el número 1. Lo fijó a su camisa con tiras autoadhesivas y el comandante le dio una palmada en el hombro. Abraham. Un alto chico, pelirrojo con tejanos y camiseta de manga corta se puso en pie. Llevaba la chaqueta atada a la cintura al estilo de los colegiales, y la tela le bailaba sobre las rodillas al caminar. Olson emitió una risita disimulada. Baker, Arthur. Ese soy yo, dijo mientras se incorporaba. Avanzó con engañosa parsimonia, poniendo nervioso a Garratti. Baker iba a ser un duro adversario. Iba a resistir mucho. Cuando regresó a su lugar, Baker ya había adherido su dorsal, el 3, a la parte superior derecha de su camiseta. ¿Te ha dicho algo?, inquirió Garratti. Me ha preguntado si empezaba a hacer calor por mi tierra, respondió estupefacto Baker. Sí, el comandante me ha hablado. No debe de hacer tanto calor allí como el que empezará a hacer pronto por aquí, se mofó Olson. Baker, James, continuó el comandante. Así continuó hasta las 8:40, sin ningún tropiezo. Nadie había faltado a la cita. Detrás del grupo, en el aparcamiento, varios motores se pusieron en marcha y otros tanto coches empezaron a alejarse. Eran los chicos de la lista de reservas, que ahora regresarían a sus casas y verían la larga marcha por la televisión. Ya estamos en marcha, pensó Garratti. Lo estamos de verdad.
Cuando llegó su turno, el comandante le entregó el número 47 y le dijo, «Buena suerte». Garratti apreció el olor viril y casi irresistible que el comandante despedía, y sintió la necesidad casi irrefrenable de tocarlo para asegurarse de que era de carne y hueso. Peter M. Sebries era el 61. Hank Olson, el 70. Olson estuvo con el comandante más tiempo que los demás. El comandante rió de algo que le había dicho el muchacho y le dio unas palmaditas en la espalda. «Le he dicho que tenga a mano una buena suma de dinero», explicó Olson cuando regresó con el grupo. «Y él me ha dicho que los aplaste a todos. Dice que le gusta ver a alguien con ganas de luchar. Aplástalos a todos», me ha dicho. «Magnífico», murmuró M. Sebries. Después le hizo un guiño a Garratti. Este se preguntó qué había pretendido M. Sebries con el guiño. ¿Estaría burlándose de Olson? El chico del árbol se llamaba Stebbins. Recogió su dorsal con la cabeza baja, sin intercambiar palabra alguna con el comandante. Al volver, tomó asiento bajo el mismo árbol al que antes se había encaramado. Por alguna razón, Garratti estaba fascinado con el muchacho. El número 100 era un chico pelirrojo con acné, apellidado Suk. Tras recoger su dorsal, volvió a sentarse con el resto y todos esperaron lo que venía a continuación. Momentos después, 3 soldados del vehículo oruga distribuyeron unos anchos cinturones con bolsas cerradas a presión. Las bolsas iban llenas de tubos con alimentos concentrados de alto contenido energético. Otros soldados se acercaron con cantimploras. Los muchachos se ajustaron las hebillas de los cinturones y sujetaron a ellas las cantimploras. Olson se colocó el cinto en la cadera, como un pistolero, encontró una barra de chocolate y empezó a comérsela. «No está mal», dijo con una sonrisa. Bebió un trago de la cantimplora para hacer bajar el chocolate y Garratti se preguntó si Olson estaba simplemente marcándose un farol o si sabía algo que él desconocía. El comandante les dedicó una sobria mirada general. El reloj de Garratti señalaba las 8:56. ¿Cómo podía haber transcurrido tan rápido el tiempo? Tenía un doloroso espasmo en el estómago. «Está bien, muchachos. Colocaos en filas de 10. No es preciso ningún orden concreto. Quedaos con vuestros amigos si lo preferís». Garratti se puso en pie. Se sentía aturdido, fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona. «Bueno, allá vamos», murmuró M. Sebries a su lado. «Buena suerte a todos». «Buena suerte a ti», contestó Garratti, sorprendido. «Necesitaría que me examinaran mi maldita cabeza», añadió M. Sebries. De pronto se había puesto pálido y sudoroso, perdiendo aquel buen aspecto que había mostrado antes. Intentaba sonreír sin conseguirlo, y la cicatriz de su mejilla sobresalía como un extravagante signo de puntuación. Stebbins se puso en pie y se encaminó a la parte posterior de los participantes, dispuestos en 10 filas de 10 en fondo. Olson, Becker, M. Sebries y Garratti estaban en la tercera fila. Se preguntó si era conveniente beber un poco, pero decidió que no. En toda su vida no había estado más atento a sus pies. Se preguntó si también él se quedaría paralizado y recibiría el pasaporte definitivo en la misma línea de salida. Se preguntó si Stebbins quedaría eliminado pronto. Stebbins, con sus emparedados de jalea y sus pantalones púrpura. Se preguntó si él mismo quedaría eliminado a las primeras de cambio. Se preguntó. ¿Qué sentiría si? Su reloj marcaba las 8:59. El comandante tenía la vista puesta en su cronómetro de acero inoxidable. Levantó lentamente los dedos y todo quedó en suspenso, pendiente de su mano. El centenar de muchachos observaba esta atentamente y el silencio era sobrecogedor. El silencio lo llenaba todo. El reloj de Garratti indicaba las 9, pero la mano levantada no descendió. Garratti estuvo a punto de gritar, «¡Vamos! ¿Por qué no la baja?». Entonces recordó que su reloj iba un minuto adelantado. Todos debían de haber puesto sus relojes en hora con el del comandante. Pero él lo había olvidado.
El comandante dejó caer la mano. Buena suerte a todos, dijo. Su rostro seguía inexpresivo y las gafas le ocultaban los ojos. Todos se echaron a caminar. Garratty avanzó con ellos. No se había quedado paralizado. A nadie le había ocurrido. Sus pies cruzaron el mojón que señalaba la salida, a paso de desfile, con Sebriest a su izquierda y Olson a su derecha. El ruido de las pisadas era estruendoso. Ya está, se dijo. Le embargó el loco y repentino impulso de detenerse, solo para ver si realmente sucedía lo que decían. Salieron de la sombra y quedaron bajo el cálido sol de primavera. Resultaba agradable. Garratty se relajó, metió las manos en los bolsillos y se mantuvo junto a Sebriest. El grupo empezó a disgregarse y cada marchador buscó el paso y el ritmo que mejor le iban. El vehículo oruga se puso en movimiento tras ellos, levantando una ligera nube de polvo en el arcén. Las pequeñas antenas de radar empezaron a moverse, controlando la velocidad de cada marchador mediante el sofisticado ordenador instalado a bordo. El mínimo de velocidad era de 6,5 km por hora, exactamente. Aviso. Aviso al número 88. Garratty levantó la cabeza y miró alrededor. El 88 era Stebbins. De pronto, Garratty tuvo la certeza de que a Stebbins iban a darle el pasaporte allí mismo, todavía a la vista del poste de salida. Muy listo, murmuró Olson. ¿Qué? Preguntó Garratty, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mover la lengua. Ese tipo recibe un aviso mientras todavía está fresco y se hace una idea de dónde está el límite. Ahora resulta bastante fácil borrar ese aviso. Ya sabes, si se camina una hora sin recibir un nuevo aviso, queda anulado el anterior. Ya, respondió Garratty. Estaba escrito en el reglamento. Se podían recibir hasta 3 avisos. La cuarta vez que uno bajaba del ritmo mínimo de 6,5 km por hora, uno quedaba fuera de la marcha. Pero si uno tenía 3 avisos y conseguía seguir el ritmo mínimo durante 3 horas, volvía a quedar sin penalizaciones. Pues ese muchacho ya sabe dónde está el límite, añadió Olson, y a las 10:02 volverá a estar limpio. Garratty siguió caminando a buen paso. Se sentía bien. El poste de salida desapareció de la vista cuando terminaron de ascender una colina y la carretera empezó a bajar hacia un gran valle salpicado de pinos. Aquí y allá aparecían campos de labor con la tierra recién roturada. Me han dicho que son patatales, dijo Sebriest. Los mejores del mundo, respondió Garratty. ¿Tú eres de Maine? Inquirió Becker. Sí, del sur de Maine. Miró al frente. Varios muchachos se habían distanciado del grupo principal a una velocidad de 9 o 9,5 km por hora. 2 de ellos llevaban chaquetas de cuero idénticas con algo que parecían águilas en la espalda. Garratty sintió la tentación de apresurar la marcha, pero no quería correr demasiado. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible. ¿La carretera pasa cerca de tu pueblo? Preguntó Sebriest. A unos 11 kilómetros. Supongo que mi madre y mi novia vendrán a verme. Hizo una pausa y añadió, si todavía sigo marchando, claro. Vamos, dijo Olson. Cuando lleguemos al sur del estado no estarán fuera de competición ni siquiera 25 de los que hemos empezado. Un profundo silencio se abatió sobre ellos tras estas palabras. Garratty sabía que no sería así, y pensó que también Olson lo sabía. Otros 2 chicos recibieron avisos y, pese a la explicación de Olson, el corazón de Garratty le dio un vuelco en cada ocasión. Volvió a observar a Stebbins. Seguía en la cola del grupo, y estaba dando cuenta de otro emparedado de jalea. Un tercer emparedado asomaba por el bolsillo de su raído suéter verde.
Garratti se preguntó si se los habría hecho su madre, e inmediatamente recordó las galletas que le había dado la suya. Se las había entregado con gesto apremiante, como si fueran a protegerle de los malos espíritus. ¿Por qué no dejan que la gente acuda a ver la salida de la larga marcha?, preguntó Garratti. Porque perjudica a la concentración de los marchadores, respondió una voz aguda. Garratti volvió la cabeza. Era un chico bajo, moreno, de aspecto fuerte, con el dorsal 5 adherido al cuello de la chaqueta. Garratti no recordaba su nombre. ¿Concentración?, exclamó. Sí. El muchacho se colocó al lado de Garratti. El comandante ha dicho que es muy importante concentrarse en conservar la calma al principio de una larga marcha. Hizo un gesto meditabundo. Y yo estoy de acuerdo con eso. La expectación, las multitudes y la televisión, más adelante. De momento, lo que necesitamos es concentrarnos. Observó a Garratti con sus hundidos ojos castaño oscuro, y repitió la palabra, concentrarnos. Yo solo me concentro en alcanzar a esos y dejarles atrás, replicó Olson. Fue como si el número 5 se sintiera insultado. Tienes que adoptar tu propio ritmo, insistió. Tienes que concentrarte en ti mismo. Tienes que tener un plan. Por cierto, me llamo Gary Barkovich, y vivo en Washington, D.C. Yo soy Carter, replicó Olson, y vivo en Marte. Barkovich hizo una mueca de desagrado y volvió a retrasarse. Hay gente para todo, comentó Olson. Sin embargo, Garratti consideró que Barkovich tenía las ideas muy claras. Al menos, así lo creyó hasta que, 5 minutos después, oyó la voz de un vigilante. Aviso. Aviso al número 5. Se me ha metido una piedra en la zapatilla, exclamó Barkovich. El soldado no respondió. Saltó del vehículo oruga y se plantó en el arcén opuesto al carril de la carretera por donde circulaba Barkovich. El soldado llevaba un cronómetro de acero inoxidable igual que el del comandante. Barkovich se detuvo completamente y se quitó la zapatilla para sacar la piedrecita. Con el rostro moreno, casi cetrino, brillante por el sudor, no prestó atención cuando el soldado gritó, segundo aviso, número 5. Por el contrario, se arregló cuidadosamente el calcetín sobre el empeine. «Oh, no», exclamó Olson. Todos se habían vuelto y caminaban de espaldas. Vince, todavía en la cola del grupo, pasó junto a Barkovich sin mirarle siquiera. Barkovich estaba ahora completamente solo, un poco a la derecha de la línea blanca del asfalto, atándose de nuevo las zapatillas. Tercer aviso, número 5. Último aviso. Garratti sentía en el estómago una pegajosa bola de mucosidad. No quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Caminando de espaldas, incumplía también el consejo de conservar energía siempre que fuera posible, pero tampoco podía evitarlo. Casi sentía como a Barkovich se le agotaban los pocos segundos de que disponía. Vaya, murmuró Olson. Ese estúpido se va a ganar su pasaporte. Pero en ese instante Barkovich se puso en pie. Todavía se entretuvo sacudiéndose del pantalón el polvo de la carretera. Después emprendió un trotecillo, se incorporó al grupo y recuperó su ritmo normal. Dejó atrás a Vince, que siguió sin mirarle, y alcanzó a Olson. Entonces sonrió, con sus ojos castaños destellando. ¿Lo ves? Acabo de concederme un descanso. Está todo en mi plan. Quizá tú lo veas así, respondió Olson con un tono más alto de lo habitual. Lo único que sé es que ahora tienes 3 avisos. Por un despreciable minuto y medio tendrás que caminar 3 condenadas horas. Además, ¿para qué diablos necesitabas descansar? Si acabamos de empezar, por el amor de Dios. De nuevo fue como si hubiera insultado a Barkovich, que le miró con aire furioso. Ya veremos a quién le dan primero el pasaporte, si a ti o a mí, replicó. Todo está en mi plan.
Ese plan tuyo y lo que me sale a mí del culo tienen bastante parecido, espetó Olson. Baker dejó escapar una risita. Con un bufido, Barkovich apretó el paso y les dejó atrás. Olson no pudo evitar un último comentario. Y no vayas a tropezar, amigo. No volverán a avisarte. Simplemente te. Barkovich no se dignó a volverse, y Olson le dejó en paz. A las 9:12, según el reloj de Garratti, quien se había tomado la molestia de retrasarlo un minuto, el jeep del comandante apareció sobre la colina que acababan de descender. Pasó junto a ellos y se llevó a los labios un altavoz a pilas. Me complace anunciaros que acabáis de cubrir el primer 1,5 kilómetros del recorrido. También quería recordaros que la distancia más larga cubierta por un grupo completo de marchadores está establecida en 12,5 kilómetros. Espero que mejoréis el récord. El jeep aceleró. Olson pareció enterarse de las novedades con sorpresa e, incluso, cierto temor. Ni siquiera 15 kilómetros, pensó Garratti. No era, ni mucho menos, lo que él había calculado. No esperaba que nadie, ni siquiera Stevens, recibiera el pasaporte hasta avanzada la tarde. Pensó en Barkovich. Bastaba con que redujera el paso una sola vez durante la hora siguiente y... Era Art Baker. Se había quitado la chaqueta y la llevaba colgada del hombro. ¿Tienes alguna razón especial para participar en la larga marcha? Garratti destapó su cantimplora y tomó un rápido sorbo de agua. Estaba fría y muy agradable. Le quedaron unas gotas en el labio superior y se pasó la lengua. Era magnífico sentir cosas como aquella. En realidad no lo sé, respondió con sinceridad. Yo tampoco, dijo Baker. Permaneció pensativo unos instantes y añadió, ¿has practicado la marcha o algo parecido? ¿En la escuela quizá? Pues no. Yo tampoco, pero supongo que eso no importa mucho, ¿verdad? Ahora ya no. En efecto, ahora ya no, asintió Garratti. Pasaron una pequeña población con una tienda y una gasolinera. Dos ancianos, sentados en sillas de jardín plegables delante de la gasolinera, como un par de reptiles al sol, les vieron pasar con sus ojos hundidos. En la escalera de entrada a la tienda, una joven levantó en brazos a su hijito para que pudiera ver a los marchadores. Un par de chiquillos de unos 12 años les contemplaron alejarse con añoranza. Algunos marchadores empezaron a especular sobre la distancia recorrida. Corrió el rumor de que se había destacado un segundo vehículo oruga para cubrir a la media docena de chicos que iban en vanguardia y que ya estaban totalmente fuera de su vista. Alguien dijo que caminaban a un ritmo de 11 kilómetros por hora. Otros decían que aló. Una voz dijo con seguridad que uno de los chicos del grupo delantero estaba flaqueando y que ya había recibido 2 avisos. Garratti se preguntó por qué no estaban ya alcanzándole, si tal cosa era cierta. Olson terminó la barra de chocolate que había empezado en la línea de salida y bebió un poco de agua. Algunos marchadores más estaban comiendo, pero Garratti decidió esperar hasta sentirse realmente hambriento. Había oído que los concentrados eran muy buenos. Era la comida de los astronautas cuando viajaban por el espacio. Poco después de las 10 pasaron ante una señal que indicaba, Limestone 16 km. Garratti recordó la única larga marcha que su padre le había dejado presenciar. Habían ido a Freeport para ver a los marchadores cruzar la ciudad. Su madre había ido con ellos. Los marchadores iban cansados, con los ojos hundidos, y apenas conscientes del griterío, los saludos y los hurras constantes de la gente a sus favoritos o a aquellos por los que habían apostado. Ese día, más tarde, su padre le había dicho que la gente se apiñaba a los lados de la carretera a partir de Bangor. El recorrido por el campo hasta allí no era muy interesante, y la carretera estaba estrictamente acordonada, quizá para que pudieran concentrarse en conservar la calma, como había dicho Barkovich. Conforme pasaba el tiempo, naturalmente, la competición cobraba mayor interés. Aquel año, cuando los marchadores pasaron por Freeport,
Llevaban más de 72 horas en la carretera. Garratti tenía entonces 10 años y se había sentido abrumado por cada detalle. El comandante había pronunciado un discurso ante la multitud cuando los competidores se encontraban todavía a 7 kilómetros de la ciudad. Había empezado hablando de la competición, había seguido con el patriotismo y había terminado con algo llamado Producto Nacional Bruto. Garratti se había echado a reír al oír esto último, pues para él, bruto, significaba algo malo, como mentiroso. También recordaba haber comido 6 salchichas y que, cuando por fin vio a los marchadores, se mojó los pantalones. Uno de los chicos venía gritando. Ese era el recuerdo más vivido que le quedaba de aquella jornada. Cada vez que apoyaba el pie en el suelo, el chico gritaba, «No puedo. No puedo». Pero había seguido caminando. Todos lo habían hecho y, muy pronto, habían desaparecido de la vista por la Interestatal 1, detrás de los últimos edificios. Garratti se había sentido un poco disgustado por no haber visto darle el pasaporte a nadie. Jamás había vuelto a presenciar otra larga marcha. Aquella noche, en casa, Garratti había oído a su padre discutir a voz en grito por teléfono, como solía hacer cuando estaba bebido o cuando hablaba de política. También había oído a su madre, que con susurro conspirador le rogaba que callase antes de que alguien interviniera la línea telefónica colectiva. Garratti tomó otro sorbo de agua y se preguntó cómo le iría a Barkovich. Estaban pasando delante de otro grupo de casas. Las familias estaban sentadas en los jardines de las viviendas y bebían cola mientras sonreían y agitaban las manos. Garratti, dijo M. Sebries, vaya, mira lo que viene. Una chica muy bonita, de unos 16 años, con una blusa blanca y unos pantalones de pescador a cuadros rojos, llevaba en alto una pancarta con una inscripción en rotulador, Viva Garratti, número 47. Te queremos, Re. Arriba men. Garratti notó que el corazón le daba un vuelco. De pronto supo que iba a vencer. Aquella muchacha sin nombre era la prueba. Olson emitió un largo silbido y se puso a meter y sacar el índice de una mano, perfectamente rígido, del círculo que formaba con la otra. Garratti pensó que era un gesto detestable. Al diablo con el consejo número 13. Garratti apresuró el paso, cambiándose de lado en la carretera para pasar junto a la muchacha. Esta vio su dorsal y empezó a lanzar chillidos. Se abalanzó sobre él y le dio un largo beso. Garratti se sintió repentina y sudorosamente excitado y devolvió el beso con gesto enérgico. Ella le metió la lengua en la boca por 2 veces. Apenas consciente de lo que hacía, Garratti deslizó una mano por las redondas nalgas de la muchacha y le dio un suave pellizco. Aviso. Aviso, número 47. Garratti se separó de la chica y sonrió. Gracias, dijo. Oh, no. Gracias a ti. Los ojos de la muchacha centelleaban de emoción. Garratti intentó encontrar algo más que decir, pero vio que el soldado se disponía a darle el segundo aviso. Volvió a su lugar con un trotecillo, jadeando ligeramente y con una amplia sonrisa. Pese a todo, se sentía algo culpable por haberse saltado el consejo número 13. Olson también sonreía. Por algo así yo me habría jugado hasta 3 avisos, dijo. Garratti no respondió. Dio media vuelta y, caminando de espaldas, agitó la mano para despedirse de la muchacha. Cuando ésta quedó fuera de la vista, Garratti se volvió y echó a caminar con paso firme. Quedaba 1 hora por delante para borrar el aviso, y debía tener cuidado para no recibir otro. Se sentía en forma, capaz de caminar hasta la mismísima Florida. Apretó el paso. Re. M. Sebries todavía seguía sonriendo. ¿A qué viene tanta prisa? Sí, tenía razón. Consejo número 6. Es conveniente avanzar al ritmo justo y con paso cómodo. Gracias. No me lo agradezcas, añadió M. Sebries, con la sonrisa aún en los labios. Yo también he venido para ganar. Garratti le miró desconcertado.
Es decir, preferiría que no nos organizáramos como Boy Scouts, explicó M. Sebries. Me caes bien y es evidente que tienes éxito con las chicas bonitas, pero si te quedas atrás no confíes en que acuda a ayudarte. Claro, Garratty le devolvió la sonrisa, pero esta vez solo le salió una débil mueca. Por otra parte, intervino Becker, arrastrando las palabras, todos estamos metidos en esto, y bien podemos distraernos juntos mientras sea posible. ¿Por qué no? Contestó M. Sebries sin dejar de sonreír. Llegaron a una pendiente y todos guardaron silencio para mantener un buen ritmo respiratorio en la ascensión. A media subida, Garratty se quitó la chaqueta y se la colgó al hombro. Unos instantes después pasaron junto a un suéter que alguien había dejado caer sobre el asfalto. Garratty pensó que alguien iba a arrepentirse de ello cuando llegara la noche. Delante del grupo, en la cima de la colina, un par de marchadores del grupo en cabeza empezaban a perder terreno. Garratty se concentró en rebasarles. Seguía sintiéndose bien, muy fuerte. 2. Bueno, Ellen, aquí tienes el dinero. Es tuyo y puedes quedártelo. Salvo que prefieras cambiarlo por lo que hay detrás de la cortina, naturalmente. Monty Hall. Hagamos un trato. Soy Harkness, número 49. Y tú eres Garratty, número 47. ¿Correcto? Garratty contempló a Harkness, un muchacho con gafas y el cabello cortado al estilo militar. Harkness tenía el rostro colorado y sudoroso. Soy Garratty, en efecto. Harkness llevaba un bloc de notas. Escribió el nombre y el número de Garratty. Su caligrafía era extraña e irregular, debido al esfuerzo de escribir caminando. Harkness fue a tropezar con un tipo llamado Cully Parker, quien le dijo que se fijara donde ponía sus condenados pies. Garratty sonrió. Estoy apuntando los nombres y números de cada uno, explicó Harkness. Cuando alzó el rostro, el sol de media mañana se reflejó en los cristales de sus gafas y Garratty tuvo que entrecerrar los ojos para verle las facciones. Eran las 10:30 y estaban a 13 kilómetros de la Imstone. Solo quedaban 3 kilómetros para batir el récord de máxima distancia recorrida por un grupo de marchadores sin sufrir bajas. Supongo que te preguntarás por qué estoy apuntando todos los nombres y números, dijo Harkness. ¿Será que perteneces a los escuadrones?, se mofó Olson. No. Voy a escribir un libro, informó Harkness, complacido. Cuando esto termine, voy a escribir un libro. Di mejor que si ganas escribirás ese libro, murmuró Garratty con una sonrisa. Harkness se encogió de hombros. Sí, tienes razón. Pero imagínatelo, un libro sobre la larga marcha desde el punto de vista de un participante puede convertirme en un hombre rico. M. Sebries soltó una carcajada. Si ganas no necesitarás escribir un libro para hacerte rico, ¿no crees? Bueno, supongo que no, concedió Harkness frunciendo el entrecejo. Pero sigue siendo una idea fantástica para un libro. Siguieron avanzando y Harkness continuó tomando nombres y números. La mayoría de los marchadores colaboraba sin problemas, burlándose del gran libro que aquel pensaba escribir. Llevaban ya casi 10 kilómetros recorridos. Corrió el rumor de que iban a batir el récord. Garratty se preguntó por un instante qué interés podían tener en batir marca alguna. Cuanto antes empezara a haber bajas entre los participantes, mayores serían las posibilidades para los que quedaran. Supuso que era una cuestión de orgullo. También corrió el rumor de que la previsión del tiempo anunciaba chubascos con aparato eléctrico para la tarde. Garratty supuso que alguien tenía un transistor. Si el rumor era cierto, se trataba de una mala noticia. Los chubascos de 1 de mayo no eran precisamente cálidos. Siguieron caminando. M. Sebries marchaba con el paso firme, la cabeza levantada y los brazos en un ligero balanceo. Había probado a caminar por el arcén,
pero había decidido no luchar más con la tierra suelta y la gravilla. No había recibido ningún aviso y no mostraba el menor signo de que el Makuto le causara problemas o le provocara rosaduras. Sus ojos buscaban siempre el horizonte. Cuando pasaban por los pequeños núcleos de población, siempre saludaba con la mano y abría en una amplia sonrisa sus finos labios. No daba la menor muestra de cansancio. Becker caminaba cerca de él con paso relajado, en una especie de marcha atlética doblando las rodillas. Llevaba la chaqueta colgada del hombro, balanceándola ociosamente, sonreía a la gente que le señalaba y, de vez en cuando, silbaba un fragmento de alguna canción. Garratti pensó que Becker tenía aspecto de poder continuar eternamente. Olson ya no hablaba tanto como al principio y, cada pocos instantes, doblaba una rodilla con gesto rápido. En cada ocasión, Garratti podía captar un crujido en la articulación. Olson iba ligeramente rígido, apreció Garratti. Empezaba a mostrar el desgaste de los 10 kilómetros recorridos. Garratti calculó que una de las cantimploras de Olson debía de estar ya casi vacía, dentro de poco, tendría que detenerse a orinar. Barkovich seguía con su paso inconstante, ya delante del grupo principal, como si quisiera dar alcance a los marchadores de vanguardia, ya retrasándose hacia la posición de Stevens, en la cola del pelotón. Consiguió borrar uno de los 3 avisos y volvieron a señalárselo 5 minutos después. Garratti llegó a la conclusión de que a Barkovich le gustaba estar siempre al borde del abismo. Stevens continuaba caminando sin compañía. Garratti no le había visto hablar con nadie. Se preguntó si Stevens estaría cansado o si era solitario por naturaleza. Seguía convencido de que Stevens quedaría fuera de competición muy pronto, quizá el primero, aunque no sabía muy bien por qué lo creía. Stevens se había despojado de su viejo suéter verde y llevaba su último emparedado de jalea en la mano. No miraba a nadie y su rostro era una máscara. Siguieron caminando. La carretera se cruzaba con otra y varios agentes retenían el tráfico de esta mientras pasaban los marchadores. Los agentes saludaron a cada marchador y un par de competidores, seguros de su impunidad, les dedicaron gestos burlones. A Garratti no le pareció correcto. Sonrió e hizo un gesto con la cabeza para saludar a los policías, después se preguntó si los agentes pensarían que estaban todos locos. Los coches hicieron sonar sus bocinas y, en ese instante, una mujer empezó a gritar el nombre de su hijo. La mujer había aparcado su automóvil junto a la carretera, evidentemente a la espera de que apareciera el muchacho, confirmando que aún seguía en la marcha. Percy. Percy. Era el número 31. El muchacho se sonrojó y lanzó a su madre un breve saludo con la mano. Después apretó el paso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La mujer intentó saltar a la calzada. Los vigilantes situados en la cubierta superior del vehículo oruga parecieron alertarse, pero uno de los agentes de tráfico tomó a la mujer por el brazo y la retuvo. Después, la carretera trazaba una curva y el cruce quedó fuera de la vista. Los marchadores atravesaron un puente de tablones, bajo el cual corría gorgoteante un arroyuelo. Garratti se acercó al pretil y, al asomarse por encima de este, captó por un instante la imagen distorsionada de su propio rostro. Dejaron atrás la señal del Limestone 11 km y, poco después, pasaron bajo una pancarta de bienvenida, Limestone recibe con orgullo a los marchadores. Garratti calculó que debía de quedar poco más de 1 kilómetro para batir el récord. Entonces llegaron nuevos rumores, esta vez referidos a un muchacho llamado Curley, el número 7. Curley tenía un calambre y había recibido ya el primer aviso. Garratti imprimió un poco más de velocidad a su avance y se puso al paso con M. Sebries y Olson. ¿Dónde está? Olson señaló con el pulgar a un chico enjuto y larguirucho que vestía vaqueros. Curley había intentado dejarse patillas, pero no había tenido éxito. Sus facciones flacas y graves presentaban ahora unas arrugas de absoluta concentración y su mirada estaba fija en su pantorrilla derecha, a la que prestaba solícitos cuidados. Estaba perdiendo terreno, y su rostro lo reflejaba. Aviso.
Segundo aviso, número 7. Curley empezó a forzar el ritmo para avanzar más rápido. Jadeaba ligeramente, y a Garratty le pareció que ello se debía tanto al esfuerzo como al miedo que sentía. Garratty perdió la noción del tiempo y se olvidó de todo, salvo de Curley. Le vio luchar y se dio cuenta, un tanto aturdido, de que aquella lucha podía ser la suya una hora después, o al día siguiente. Era lo más fascinante que había visto nunca. Curley fue retrasándose lentamente y se señalaron varios avisos a otros marchadores antes de que el grupo advirtiera que estaban acomodándose a la velocidad de Curley, absortos por las dificultades de este. Eso significaba que Curley estaba muy cerca del límite. Aviso. Tercer aviso, número 7. Tengo un calambre. Gritó Curley con voz ronca. No es justo si uno sufre un calambre. Ahora estaba casi a la altura de Garratty, quien pudo apreciar que Curley estaba aplicándose un masaje en la pantorrilla desesperadamente, y Garratty casi pudo olfatear el pánico que despedía Curley a oleadas. Era como el aroma de un limón maduro recién cortado. Garratty empezó a distanciarse de él, dejándole atrás, y al cabo de un momento oyó exclamar al muchacho. Gracias a Dios. Está relajándose. Nadie dijo nada. Garratty sintió una mezcla de disgusto y rencor. Sabía que era un sentimiento mezquino y poco deportivo, pero deseaba estar seguro de que le daban el pasaporte a alguien antes que a él. ¿Quién querría ser el primero en hundirse? El reloj de Garratty marcaba las 11:05. Calculó que eso significaba que habían batido el récord, contando 2 horas a 6,5 kilómetros por hora. Pronto estarían en la Imstone. Vio que Olson volvía a flexionar las rodillas, primero una y luego la otra. Picado por la curiosidad, le imitó. Las articulaciones de las rodillas crujieron. Audiblemente, y Garratty se sorprendió al apreciar su rigidez. En cambio, los pies seguían sin molestarle. Al menos, eso iba bien. Pasaron ante un camión de leche aparcado a la entrada de un pequeño camino de tierra. El lechero estaba sentado sobre el capó y agitaba las manos con aire bonachón. Adelante, muchachos. Garratty se sintió furioso y con ganas de gritarle, ¿por qué no levantas ese culo gordo y vienes con nosotros? Sin embargo, el lechero tenía más de 18 años, de hecho, parecía haber cumplido ya los 30. Era viejo. Muy bien, chicos, 5 minutos de descanso, exclamó de pronto Olson, coreado por algunas risas. El camión de la leche desapareció de la vista. Empezaban a sucederse los cruces de carreteras, y había más policías y más gente animando a los competidores con gestos y toques de bocina. Algunos lanzaban confeti, y Garratty empezó a sentirse importante. Al fin y al cabo, era el marchador local, pues había nacido y vivido siempre en Maine. De pronto, Curley lanzó un grito. Garratty miró hacia atrás. Curley estaba doblado, sosteniéndose la pierna con las manos y aullando. De algún modo, increíblemente, aún seguía caminando, pero muy despacio. Demasiado despacio. Todo pareció enlentecerse entonces, como para igualar la velocidad a la que avanzaba Curley. Los soldados situados en la parte trasera del vehículo oruga alzaron sus armas. La muchedumbre permaneció expectante, como si no supiera qué iba a suceder a continuación. Los marchadores también se quedaron sin aliento, como si ellos tampoco lo supieran. Y Garratty se quedó sin resuello con los demás, pero sí lo sabía, todos lo sabían. Era muy sencillo, a Curley iban a darle el pasaporte. Los seguros de las armas saltaron. Los competidores se apartaron de Curley, temerosos. De pronto, el muchacho se encontró solo sobre el asfalto bañado por el sol. No es justo. Gritó Curley. No es justo. Los marchadores penetraron en una zona arbolada que daba sombra, algunos de ellos mirando todavía hacia atrás y el resto con la mirada fija al frente, temerosos de mirar. Garratty estaba entre los primeros. Él tenía que mirar.
El grupo disperso de espectadores estaba sumido en el silencio, como si alguien sencillamente los hubiera desconectado. No es. 4 fusiles abrieron fuego con estrépito. El estampido se alejó como el ruido de las bolas lanzadas en una bolera, reverberó en las colinas y regresó. La cabeza de Curley desapareció en un amasijo de sangre, sesos y fragmentos de cráneo. El resto del cuerpo cayó sobre la línea blanca, inerte. Quedaban 99, pensó Garratti amargamente. 99 botellas de cerveza en la estantería, y si una de ellas caía por alguna razón. Oh, señor. Stebbins pasó por encima del cuerpo caído. Uno de sus pies resbaló ligeramente en un charco de sangre y la siguiente pisada dejó en el suelo una huella sangrienta, como una fotografía de portada de una historia de detectives. Stebbins no miró siquiera lo que había quedado de Curley, y su rostro no cambió de expresión. Tú, Stebbins, pequeño cerdo. Se suponía que ibas a ser el primero en recibir el pasaporte, ¿no lo sabías?, pensó Garratti. Después apartó la mirada. No quería sentirse mal. No quería vomitar. Junto a un pequeño Volkswagen una mujer ocultó el rostro entre las manos mientras emitía ruidos guturales. Garratti podía ver su ropa interior debajo del vestido. Era de color azul. Inexplicablemente, descubrió que volvía a estar excitado. Un tipo gordo y calvo contemplaba el cuerpo de Curley mientras se frotaba frenéticamente una verruga junto a la oreja. El hombre se humedeció los grandes y gruesos labios y siguió mirando y frotándose la verruga. Todavía miraba cuando Garratti dejó de divisarle. Siguieron caminando. Garratti se encontró de nuevo al lado de Olson, Becker y M. Sebries. Iban agrupados, como para protegerse. Todos llevaban la mirada fija al frente. Sus rostros aparecían absolutamente inexpresivos. El eco de los disparos parecía seguir todavía en el aire quieto de la mañana. Garratti seguía pensando en la huella sangrienta que había impreso en el asfalto la zapatilla de Stebbins. Se preguntó si todavía seguiría dejando el rastro rojo y casi volvió la cabeza para mirar, pero se dijo que ya bastaba de estupideces. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se preguntó si a Curley le habría dolido, si se habría enterado cuando las balas con punta de gas alcanzaban su objetivo o si, sencillamente, había estado vivo en un segundo dado y muerto en el siguiente. Pero era evidente que le había dolido. Le había dolido antes, de la peor manera, al advertir que él dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible. Llegó el rumor de que habían cubierto casi 14,5 kilómetros antes de que le dieran el pasaporte a Curley. Se decía que el comandante estaba muy contento. Garratti se preguntó cómo diablos podía saber nadie dónde estaba el comandante. Miró hacia atrás deseando saber qué harían con el cuerpo de Curley, pero ya habían doblado otra curva. ¿Qué llevas en ese macuto?, preguntó Becker a M. Sebries. Se había esforzado por mantener un tono estrictamente neutro, pero le salió una voz aguda y chillona, casi quebrada. Una camiseta de repuesto, respondió M. Sebries. Y algunas hamburguesas crudas. ¿Hamburguesas crudas?, exclamó Olson con cara de asco. Contienen una buena dosis de energía rápida, dijo M. Sebries. Tú has perdido un tornillo. Eso te hará vomitar. M. Sebries se limitó a sonreír. Garratti casi deseó haber llevado también unas hamburguesas crudas. No sabía nada acerca de energías de asimilación rápida, pero le encantaba la hamburguesa cruda. Era superior a las barras de chocolate y a los concentrados. De pronto, se acordó de sus galletas pero, tras lo sucedido con Curley, no se sentía muy hambriento. Después de aquello, ¿quién podía pensar en comer una hamburguesa cruda? La noticia de que un marchador había recibido el pasaporte se difundió entre los espectadores y, por alguna razón, estos empezaron a animar con más fuerza. Los aplausos crepitaban como palomitas de maíz.
Garratti se preguntó si daría mucha vergüenza ser abatido delante de la gente, pero llegó a la conclusión de que en tal circunstancia nada importaría demasiado. A Curley no había parecido importarle, desde luego. Lo peor sería tener que hacer sus necesidades en público. Eso sería espantoso. Garratti procuró no pensar más en ello. Las manecillas del reloj señalaban las 12 en punto. Cruzaron un puente de hierro oxidado, tendido sobre una profunda garganta seca, y al otro lado encontraron un nuevo cartel, límite de la ciudad de Limestone. Bienvenidos, marchadores. Algunos muchachos vitorearon, pero Garratti se ahorró el esfuerzo. La carretera se hizo más ancha y los marchadores se distribuyeron cómodamente por ella, haciendo los grupos menos compactos. Después de todo, Curley quedaba ya 5 kilómetros atrás. Garratti sacó las galletas y por un instante sostuvo el paquete envuelto en papel de aluminio. Recordó con añoranza a su madre, pero apartó el pensamiento. Volvería a ver a su madre y a Han en Freeport. Era una promesa. Engulló una galleta y se sintió mejor. ¿Sabes una cosa?, dijo M. Sebries. Garratti movió la cabeza, bebió un trago de la cantimplora y saludó con la mano a una pareja de ancianos sentada al borde de la carretera con un pequeño cartón en el que se leía su nombre, Garratti. No tengo la menor idea de que querré ser cigano, explicó M. Sebries. No hay nada que necesite de verdad. Quiero decir que no tengo una madre anciana y enferma esperando en casa, o un padre en la máquina de diálisis, ni nada semejante. Ni siquiera tengo un hermano pequeño agonizando a causa de una leucemia. Emitió una risita y quitó el tapón de su cantimplora. Ahí tienes una razón, indicó Garratti. Querrás decir que no la tengo. Todo este asunto carece de sentido para mí. Bromeas, repuso Garratti, confiado. Si tuvieras que empezar de nuevo. Sí, ya sé. Volvería a hacerlo, pero... El chico que iba delante de ellos, Palmer, soltó una exclamación y señaló hacia adelante. Aceras. Estaban entrando en la ciudad propiamente dicha. Una serie de hermosas casas, apartadas de la carretera, les veían pasar desde su ventajoso punto de observación en lo alto de unos cuidados céspedes. Los jardines estaban repletos de gente que animaba y saludaba a los competidores. A Garratti le pareció que todos los espectadores estaban sentados. Sentados en el suelo, en sillas campestres como las del par de viejos de la gasolinera que habían dejado atrás a primera hora de la mañana o en mesas de picnic. Incluso sentados en columpios o en mecedoras. Garratti sintió una punzada de rabia mezclada con envidia. Levantaos y moved esos culos. No volveré a responder a los saludos. No seré tan estúpido. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible, se dijo. Sin embargo, decidió que era una tontería por su parte. La gente pensaría que se estaba volviendo huraño. Al fin y al cabo, él era el representante de Men. Decidió contestar a los saludos del público que llevara carteles con su nombre. Y a todas las chicas bonitas. Las aceras y los cruces de calles se sucedieron. Sycamore Street, Clark Avenue, Exchange Street y Juniper Lane. Pasaron frente a una tienda de ultramarinos con un gran anuncio de cerveza en el escaparate y frente a una tienda de artículos variados cubierto de fotografías del comandante. Las aceras estaban llenas de gente, pero no tanto como Garratti había calculado. Se sintió un poco disgustado. Sabía que las auténticas multitudes aparecerían más adelante, pero de momento resultaba un poco frustrante. Y el pobre Curley se había perdido incluso aquello. El jeep del comandante apareció por una calle transversal y avanzó lentamente hacia el grupo principal de marchadores. La vanguardia quedaba todavía a cierta distancia. De la multitud se levantó una ovación. El comandante asintió con la cabeza, sonrió y devolvió el saludo al público. Después se volvió marcialmente a la izquierda y saludó a los muchachos.
Garratti notó un escalofrío en la columna vertebral. Las gafas de sol del comandante refulgían bajo el sol de primera hora de la tarde. El comandante se llevó a los labios el altavoz portátil. Estoy orgulloso de vosotros, muchachos. Muy orgulloso. Desde algún lugar a su espalda, Garratti oyó que una voz decía por lo bajo: «Mierda para ti». Garratti se volvió, pero detrás de él solo había un grupito de 4 o 5 chicos que observaban atentamente al comandante. Uno de ellos se dio cuenta de que estaba saludando y bajó la mano, avergonzado, y Vince. Este ni siquiera parecía prestar atención al comandante. El jeep se alejó. Un instante después, el comandante había desaparecido. Llegaron al centro de la Imston hacia las 12:30. Garratti seguía disgustado. La ciudad parecía muy pequeña. Había un barrio comercial con 3 tiendas de coches de segunda mano, un McDonald's, un Burger King, un Pizza Hut y un aparcamiento comercial. Eso era todo el centro de la Imston. No es un sitio muy grande, ¿verdad?, dijo Becker. Olson se echó a reír. Probablemente es un buen sitio para vivir, replicó Garratti. Dios me libre de buenos sitios como este, respondió Sebries, con una sonrisa en los labios. Me gustaría saber qué prefieres, repuso Garratti. A la una, la Imston era ya solo un recuerdo. Un muchachito con aire fanfarrón, vestido con unos pantalones de peto llenos de remiendos, anduvo junto a los marchadores durante casi 2 kilómetros. Después se sentó a verles pasar. El terreno se hizo más irregular. Garratti sintió las primeras gotas de auténtico sudor que despedía su cuerpo en todo el día. Tenía la camisa pegada a la espalda. A la derecha se estaban formando nubes de tormenta, pero todavía quedaban muy lejos. La leve brisa que se había levantado les ayudaba un poco. ¿Cuál es la siguiente ciudad importante, Garratti?, preguntó Sebries. Caribou, me parece. Se preguntó si Vince habría terminado ya su último emparedado. Aquel muchacho se había convenido en una obsesión para Garratti. Se le había metido en la cabeza como uno de esos estribillos musicales que uno repite incesantemente. Era la 1:30. La larga marcha había recorrido ya 29 kilómetros. ¿Y a cuánto está Caribou? Garratti se preguntó por el récord de distancia recorrida con solo una baja entre los marchadores. 29 kilómetros parecía una buena marca. Parecía una distancia de la que un hombre podía sentirse satisfecho. Ya he recorrido 29 kilómetros, pensó. Te he preguntado a cuánto, insistió Sebries. A unos 50 kilómetros de aquí. 50. Musitó Pearson. Dios mío. Es una ciudad mayor que la Imston, informó Garratti, a la defensiva. Dios sabía por qué. ¿Acaso porque allí iban a morir muchos chicos? Todos, quizá. Probablemente todos. Solo 6 largas marchas en la historia habían terminado en la frontera del estado con New Hampshire, y solo una había entrado en Massachusetts. Los expertos habían dicho que era como cuando Wilt Chamberlain encestó 112 puntos en un partido. Era un récord que jamás sería igualado. Quizá también él moriría allí. Pero eso era diferente. Era su tierra natal. Imaginó que al comandante le gustaría algo así. Murió en su tierra natal, podría decir. Se llevó la cantimplora a los labios y comprobó que estaba vacía. Cantimplora. Gritó. Cantimplora para el número 47. Uno de los soldados saltó del vehículo oruga y le llevó una nueva ración de agua. Cuando el soldado se volvió, Garratti tocó el fusil que llevaba colgado a la espalda. Lo hizo con gesto furtivo, pero Sebries se fijó en ello. ¿Por qué has hecho eso? Garratti sonrió, sintiéndose algo confuso. No lo sé. Es como tocar madera, quizá.
Eres un encanto, murmuró M. Sebries. Apretó un poco el paso y se unió a Olson, dejando solo a Garratty, quien se sintió aún más confuso. El número 93, Garratty ignoraba su nombre, le superó por la derecha. Llevaba la mirada fija en sus pies y movía los labios sin emitir sonido alguno. Iba contando sus pasos y zigzagueaba ligeramente. Hola, dijo Garratty. El número 93 se encogió al oírle. Sus ojos tenían un aire inexpresivo, parecido al que había visto en los de Curley cuando éste empezó a perder la batalla contra el calambre de su pierna. Está cansado, pensó Garratty. Lo sabe y está asustado. De pronto, Garratty sintió que el estómago le daba un vuelco y luego recuperaba lentamente la normalidad. Ahora, avanzaban dejando sus sombras a un lado. Eran las 2:45. Parecía haber transcurrido un mes desde las 9 de la mañana, desde el frío matinal, desde que estaban todos sentados en la hierba a la sombra. Antes de las 2 volvieron a llegar rumores. Garratty estaba asistiendo a una lección práctica sobre psicología del rumor. Alguien se enteraba de algo y, rápidamente, la noticia se extendía por el grupo. Los rumores eran creados boca a boca, parece que va a llover. Va a llover muy pronto. Está cayendo un chaparrón. Diluvia. Sin embargo, era curioso que el rumor llevara razón con tanta frecuencia. Y cuando llegaba el de que alguien estaba perdiendo el ritmo, de que alguien estaba en dificultades, resultaba cierto. Esta vez llegó el rumor de que el número 9, Ewing, tenía ampollas en los pies y había recibido 2 avisos. Muchos marchadores habían recibido ya algún aviso, pero eso era normal. El rumor decía que las cosas se ponían mal para Ewing. Garratty pasó la noticia a Baker y este pareció sorprenderse. ¿El negro?, exclamó. ¿Ese tipo tan negro que casi parece azul? Garratty contestó que ignoraba si Ewing era negro o blanco. Sí, es negro, confirmó Pearson señalando a Ewing. Garratty observó el sudor que perlaba las facciones de Ewing. Con un sentimiento cercano al horror, Garratty apreció que el muchacho llevaba zapatillas con suela de caucho. Consejo número 3. No usar zapatillas con suela de caucho. En una larga marcha, nada provoca tantas ampollas en los pies, y tan deprisa, como esa clase de zapatillas. Ewing viajó con nosotros hasta aquí. Viene de Texas. Baker apretó un poco el paso hasta que llegó a la altura de Ewing y habló con este un buen rato. Después se dio terreno nuevamente, poco a poco, evitando que le dieran un aviso. Al llegar junto a Garratty, tenía el rostro demacrado. Empezaron a salirle ampollas a 3 kilómetros de la salida. Al pasar por la Imstone empezaron a reventársele, y ahora se le está haciendo pus en las llagas. Todos escucharon las novedades en silencio. Garratty pensó de nuevo en Stebbins. Este llevaba zapatillas de tenis, y quizá en aquel mismo instante tenía también alguna ampolla. Aviso. Aviso, número 9. Tercer aviso, número 9. Los soldados observaban con atención a Ewing. También los restantes marchadores. El muchacho era el centro de todas las miradas. La espalda de su camiseta, de un blanco deslumbrante sobre su negra piel, tenía una mancha grisácea de sudor desde la nuca hasta el pantalón. Garratty pudo apreciar la musculatura de su espalda meciéndose al caminar. Ewing tenía músculos suficientes para resistir muchos días, pero Baker había dicho que tenía los pies llenos de pus, ampollas y calambres. Garratty se estremeció. Eso significaba una muerte próxima. Todos aquellos músculos, todo aquel entrenamiento, eran incapaces de superar a las ampollas o los calambres. ¿En qué diablos estaría pensando Ewing al calzarse aquellas malditas zapatillas con suela de caucho? Barkovich se acercó a Garratty y Baker. También él estaba observando a Ewing. Ampollas, exclamó, como si la palabra fuera un insulto peor que meterse con la madre de alguien. ¿Qué diablos podía esperarse de un estúpido negro? Lárgate, contestó Baker sin alzar la voz.
lárgate o te atizo. Eso va contra las normas, replicó Barkovich con una sonrisa. Tenlo en cuenta, capullo. Sin embargo, hizo caso de la advertencia y se alejó. Fue como si se llevara consigo una pequeña nube ponzoñosa. Las 2 en punto se convirtieron en las 2:30. Sus sombras fueron haciéndose alargadas. Ascendieron una larga colina y, desde la cima, Garratti divisó a lo lejos unas montañas de poca altura, imprecisas y azules. La masa nubosa que se estaba formando hacia el oeste parecía más oscura, y la brisa había aumentado. A Garratti se le puso la piel de gallina mientras se le iba secando el sudor. Un grupo de hombres reunidos en torno a una caravana Ford les vitorearon alocadamente. Los tipos estaban muy bebidos. Todos los marchadores respondieron al saludo, incluso Ewing. Eran los primeros espectadores que encontraban desde aquel muchachito de aspecto fanfarrón con los pantalones llenos de remiendos. Garratti abrió un tubo de alimento concentrado y engulló su contenido. Sabía ligeramente a cerdo. Pensó en la hamburguesa de M. Sebries. Imaginó un gran pastel de chocolate con una cereza encima. Imaginó unas sabrosas toñas dulces. Por alguna estúpida razón, le apetecían unos crepes rellenos de jalea de manzana, el almuerzo que su madre le preparaba siempre a su padre cuando salía de casa en noviembre. Ewing se ganó la fosa unos 10 minutos después. Se había situado entre un grupo de marchadores, cuando bajó del ritmo mínimo por cuarta y definitiva vez. Quizá pensó que los demás le protegerían. Los soldados hicieron bien su trabajo. Eran expertos. Apartaron a los restantes muchachos y arrastraron a Ewing hacia el arcén. Ewing intentó resistirse, pero no mucho. Uno de los soldados le asió los brazos a la espalda mientras el otro apoyaba el fusil en su cabeza y disparaba. Una pierna del infortunado muchacho se agitó convulsivamente. Tiene la sangre del mismo color que los demás, murmuró M. Sebries. Su voz pareció estentórea en el silencio que siguió a aquel solitario disparo. A McFreeze le temblaba la carótida y algo pareció chasquear en su garganta. Ya eran 2 los eliminados. Las probabilidades aumentaban un poco para los restantes. Se oyeron de nuevo algunas conversaciones apagadas y Garratti volvió a preguntarse qué hacían con los cuerpos. Te preguntas demasiadas cosas, se reprendió a sí mismo. Y se dio cuenta de que estaba cansado.